Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar del apóstol Juan y de la crisis de identidad que se vivió en el siglo I después de Cristo y que en la actualidad se repite. Juan es el autor del cuarto evangelio, de las cartas 1, 2 y 3, así como del Apocalipsis. Todos estos libros se encuentran agregados en el Nuevo Testamento, en la parte final. El cuarto evangelio y las cartas Juan las escribió en la ciudad de Efeso, en Turquía, en tanto que el Apocalipsis lo escribió en la isla de Pasmos, ubicada en el mar Egeo, también de Turquía, cuando estuvo prisionero, refugiado de la persecución cristiana por la que estaban atravesando todos los apóstoles, incluso su propio hermano, el apóstol Santiago, a quien le dieron muerte por predicar la palabra y el evangelio de Jesucristo. Juan tenía el oficio de pescador, igual que su hermano el apóstol Santiago. Era hijo de Zebedeo y de Salomé, como ya lo mencioné, hermano del apóstol Santiago. Jesús les llamaba a los dos hermanos, es decir, a Santiago y a Juan, los hermanos del trueno o los hijos del trueno, porque tenían un carácter impetuoso. El apóstol Juan fue el único que se encontraba a los pies de la cruz de Jesús cuando fue crucificado. Todos los demás apóstoles pues estaban escondidos porque tenían miedo, ya que los estaban buscando para matarlos también, para crucificarlos también. Y el único que estuvo a los pies junto con María, madre de Jesús, fue precisamente este apóstol, también conocido como el discípulo que más amaba a Jesús. Era el más joven de todos los apóstoles y fue el único que no tuvo una muerte violenta, sino que murió de vejez. Pues bien, por su nombre, muchas iglesias que se han creado llevan el nombre de San Juan, y entre las más importantes se encuentra la iglesia de San Juan en Efesio, Turquía, y la iglesia de San Juan de Letrán en Roma. En relación con sus cartas, la primera de las cartas señala que, bueno, en principio, esta carta, la primera carta del apóstol Juan, está dirigida a un auditorio universal. ¿Qué quiere decir? Que no está dirigida a una persona en particular, sino a todos en general. Y comienza diciendo que ¿cómo no hablar de Jesús si él vio, él fue testigo presencial de todos los prodigios y los milagros que hizo Jesucristo? Y nos dice que Dios es amor, que Dios es luz. Recomienda no pecar, pero dice que si en algún momento nosotros hemos pecado, no nos preocupemos, porque tenemos como abogado a Jesucristo, el justo, quien fue víctima y fue entregado por nuestros pecados. De igual forma señala que quien dice, yo vivo en la luz, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque todavía habita en la oscuridad, camina en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque su odio lo tiene ciego. Señala que han surgido muchos anticristos y lejos de ver lo que es un anticristo, lo que nos han enseñado del anticristo, él dice
que el anticristo es aquella persona que no cree que Jesucristo es el Mesías. El anticristo señala que quien no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Señala también que todo el que niega al Hijo se queda sin el Padre. Y todos los que reconocen al Hijo tienen como Padre a Dios mismo. Nos recuerda que la promesa que nos da Jesucristo es la vida eterna en el paraíso. Y dice que si nosotros ya conocemos que Jesucristo dio su vida para salvarnos, nosotros en consecuencia tenemos que esforzarnos para no pecar más, en agradecimiento a esa prueba de amor tan grande, de dar la vida por nosotros. Y señala que quienes hayan ya tomado esta determinación, el Espíritu de Dios que recibimos permanece en nosotros sin necesidad de que ya nadie nos enseñe nada. Porque Jesús es la fuente de la verdad y nos enseña todas las cosas. Dice que hay hijos de Dios y hay personas que no son hijos de Dios. Y hace una distinción para que nos quede más claro. Dice, la diferencia está entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios, es que quien no hace su voluntad y quien no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Y define a Dios. ¿Quién es Dios para ustedes? A mí me enseñaron que Dios es nuestro Padre, que con su poder hizo todo para nosotros. Dios es nuestro Padre del cielo, que con su poder hizo todo para nosotros. Pero aquí Juan, con una palabra, define a Dios. Y yo sé que ustedes saben cuál es esa palabra. Dice, Dios es amor. Y agrega, el amor consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. En esencia, esto es lo que establece la primera carta del apóstol Juan. Ahora bien, en relación con la segunda carta. Esta carta está dirigida de manera particular a una señora y a sus hijos. ¿Quién es esa señora y quién son esos hijos? No lo señala. Pero empieza elogiando a la señora porque sus hijos andan en la verdad. Dice que sus hijos se comportan de acuerdo a la verdad porque cumplen el mandamiento de Dios, que es amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros, hasta ahí concluye. Un mandamiento de Dios, así lo dice. Por eso yo muchas de las veces digo Dios como sinónimo de Jesús, porque creo en la Santísima Trinidad, de que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Pues pasando a la tercera carta del apóstol Juan, esta carta va dirigida al presbítero Gallo. De igual forma, le dice elogios porque camina en la verdad. Y señala que
que no debemos de imitar al malo, que debemos de imitar lo bueno, porque el que hace bien pertenece a Dios y el que hace mal pertenece al diablo. Ahora bien, quiero explicar un poco más en relación a la introducción, donde dice que en el siglo I, que fue cuando se escribió el, el Evangelio de Juan, las cartas y el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las cartas las escribió en Efesio, como lo mencioné, creo que sí lo dije, y el Apocalipsis lo escribió cuando estuvo preso en la isla de Pasmos, en el mar Egeo de Turquía. Y no voy a tocar ese tema ahorita porque es justamente la parte final del Nuevo Testamento. Entonces en ese momento, si Dios nos presta vida, pues entonces ahí tocaré el tema del Apocalipsis, que ha sido un tema difícil para los teólogos y presagia el futuro. Y pues yo les hablaré de lo esencial llegado el momento. Entonces, haciendo mías las palabras de la introducción, en donde señala que en el siglo I había una crisis de identidad que se repite en nuestros días, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y les voy a dar mi punto de vista, salvo su mejor opinión, claro, como siempre. Se dan cuenta que los cristianos, como nos reconocen en el mundo, somos los que creemos en Cristo. Entonces, ahí entran los cristianos de religión, que llevan el propio nombre de Cristo, los católicos, los evangelistas, los testigos de Jehová, los luterianos, los ortodoxos, los del séptimo día, entre otras que puede haber muchas más. De hecho, las hay. Entonces, todos los que pertenecen a una determinada religión piensan que están en la verdad. Y quien que no comulga con su propia religión piensa que están en la mentira. Incluso hay quienes afirman que los que no están en la religión que están ejerciendo se van a condenar y que solamente los que están en determinada religión del cristianismo, de estas ramas que estoy mencionando, se van a ir al cielo. Y la diferencia en las religiones que estoy mencionando, pues son porque unos son más seguidores de las palabras de Pablo, otros comulgan más con lo que mencionaba Pedro, otros más excluyen unos libros, otros agregan otros libros, otros no creen en la Virgen María, incluso hasta se molestan que la mencionemos bajo la postura de que Dios es un Dios celoso, porque así se establece en el Antiguo Testamento. Y por diferentes motivos, al final del día, los cristianos estamos divididos. Díganme si eso no es una crisis existencial. Pues bien, mientras nosotros estamos distraídos, dividiéndonos con interpretaciones que se ajustan a nuestras necesidades para encajar en esa religión, hay una religión que es el Islam, que establece que si no nos convertimos al Islam, después de haber sido advertidos, denle muerte en donde lo encuentren, porque es un infiel. ¿Se imaginan alguien que no sepa esto, que existe en el Corán? Yo lo leí y lo consulté y lo corroboré en Google, el buscador, porque cuando lo leí yo decía, es que no, esto no puede estar legislado así. Me hizo recordar la película del abogado del diablo, en donde el diablo no se conformaba con
llevarse un alma ahorita, una otra después al infierno, sino que él quería una estrategia en la que de manera masiva se llevaba países enteros. ¿Y de qué forma? Bueno, pues creando una ley donde sí o sí obligan a las personas pues a cometer el aborto, a hacerse justicia por su propia mano y a cometer otros crímenes de lesa humanidad. Pues bien, en el Corán, cualquier persona en cumplimiento de ese mandato puede ejercer esa religión, y de hecho se ejerce. Por eso hay tanta persecución de los cristianos en los países de Oriente. Y quien no lo crea, bueno, pues hay un programa que se llama María Visión, en donde algunos sacerdotes que han ido a esos países a evangelizar, pues si les va bien, han regresado con vida y han dado testimonio de que es verdad. Y en las noticias también se ve. Incluso yo les voy a dejar el enlace abajo del correo de un testimonio de un descendiente de Mahoma, que hasta la fecha tuvo que salir de su país porque lo están persiguiendo para matarlo porque se convirtió al cristianismo. Díganme ustedes si eso no puede ser una crisis existencial. Ahora, yo hice un estudio comparativo tanto de la Biblia como del Corán y encontré algunas inconsistencias. Por ejemplo, en relación con Jesucristo, nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, que murió por nosotros para salvarnos de la esclavitud del pecado, que resucitó al tercer día, y que si no, dice Pablo, que si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Y qué dice el Corán? Que Jesús no fue crucificado, sino que pusieron ahí a otro, el que lo entregó, en su lugar, porque Dios no iba a permitir que mataran a su hijo. Inconsistencia número 1. Inconsistencia número 2. Jesús nos dice, ustedes ya no son siervos, son mis amigos. Y no hay amor más grande que el amor del que da la vida por sus amigos. ¿Y qué dice el Corán? No hay amigos. No hay amigos, nada más hay Dios. No hay amigos. Inconsistencia número 3. Jesús nos promete, y así lo establece en una de las cartas del apóstol Juan, es la carta número, la primera, que Jesús nos promete la vida eterna en el paraíso. Y saben, a los que se portan bien, obviamente. ¿Y saben qué promete a los que se portan bien en el Corán? 72 esposas huríes. ¿Qué significan 72 esposas huríes? ¿Cuáles son esas? 72 mujeres huríes, ¿cuáles son? Las mujeres huríes son mujeres con ojos hermosos, grandes bustos, vírgenes, doncellas, y son 72 por cada uno. Y a la mujer le promete una. Inconsistencia 4. En la Biblia Jesucristo nos dice que ofrezcamos la otra mejilla al que nos ofende y que perdonemos 70 veces 7. En tanto que en el Corán establece que se puede golpear a las mujeres. Y si seguimos podemos hablar de otras inconsistencias. Entonces, en conclusión, yo les recomiendo que lean ambos libros
para que valoren más la religión en la que se encuentran. Porque se van a dar cuenta de que tenemos un Jesús que nos ama y que nos ofrece la vida eterna, que nos perdona, que dio su vida por nosotros y que nos muestra el camino, la verdad y la vida. Y esto no lo van a encontrar en ningún otro libro ni en ninguna otra religión. Entonces, no tiene sentido crear divisiones dentro de los cristianos cuando existe otra religión que tiene un mandato de aniquilar a los que no pertenezcan al Islam. Yo les voy a dejar el enlace de este descendiente de Mahoma, donde nos cuenta más a profundidad de estas inconsistencias. Incluso hubo un seminario del Islam en la Ciudad de México, en el CUC, centro universitario que está cerca de la UNAM, en donde yo les pregunté a ellos qué significaba ese pasaje, porque hay un pasaje que establece que es un tema muy fuerte acerca de los niños. ¿Y saben qué me dijeron? Que no encontraron esa parte, que no la encuentran. Cuando si ustedes compran el Corán, es un libro chiquito, que no está difícil de leer. Y ahí viene. Tan es así que lo consultan en el Google y se los va a dar tal cual como decía ese párrafo. Pero ¿saben qué? Yo no me atrevo a mencionarlo aquí, pero este señor musulmán sí lo hace. Así que, perdón, se los recomiendo para que ustedes hagan esas reflexiones. Ahora bien, no es mi intención comparar a nadie, porque aparte vivieron en contextos diferentes. Mahoma vivió en un momento de guerra. Jesús pudo también haber provocado una guerra, como lo querían algunos, y ganarla, como él mismo decía. Si eso quisiera mi padre, él mandaría sus ejércitos y me protegería. Pero Jesús, cuando reprende al apóstol Pedro, le dice: no es por la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pero Jesús vino a pacificar. Incluso en sus bienaventuranzas dice que dichosos los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, ¿cuántas vidas debe Mahoma? ¿Cuántas mujeres tuvo Jesús? Jesús no tuvo ninguna mujer. Y Mahoma señala en su libro de biografía, en todas las partes donde ustedes lo quieren investigar, que tuvo 40. Y la última tenía 9 años. La pidió desde los 6 y cuando cumplió los 9 la hizo suya. Tuvo mucha descendencia con tantas mujeres. Eso es promiscuidad, ¿no? Y esa promiscuidad se repite hasta la eternidad, porque allá van a prometer 72. Imagínense la que le tocó en el número 72, le va a tocar hasta el tercer día. Pues ahí está, la crisis existencial. Y conviene estar informados, porque la ignorancia nadie justifica. ¿Se imaginan un periodista que va a hacer un reportaje a esos países
y que cuando está siendo grabado dice que le encanta. Vi yo en un noticiero que le encanta escuchar cómo en esta religión del Islam en la mañana tempranito los despierta el Corán, porque el Corán se canta, está escrito para ser cantado como los salmos de nuestra Biblia. Pobre reportera, porque si de verdad supiera lo que establece el Corán, no estaría tan tranquila dando su reportaje, porque cualquiera puede cumplir el mandamiento del Corán. Es como la película del abogado del diablo, que lo único que necesita es una constitución, un libro que obligue a las personas a cometer este tipo de ejecuciones, que les permita, les dé libertad para hacerlo. No sé si ustedes pueden captar la crisis de identidad a la que se refiere la Biblia cuando señala que esa crisis que se vivió en el siglo I, en la fecha se está repitiendo, pero de diferente forma. Pues bien, yo se los dejo para que lo analicen. Les recomiendo leer el Corán, les recomiendo también leer la Biblia para que valoremos la religión que tenemos, que es una joya, una joya, después de conocer todo esto que existe en otros libros. Pues por eso Juan se vio en dificultades tan serias. ¿Se imaginan lo que tuvo que corregir sus cartas y para que no fueran tan evidentes? Porque él también tenía miedo de que lo mataran por decir la verdad, por predicar a Jesucristo. Acababan de matar a su hermano. Ahí está la prueba de la crisis existencial. Pues bien, en eso consiste los libros de Juan 1, 2 y 3, que también se llaman cartas. Y en el siguiente sigue hablar sobre Judas. Ajá, no confundamos a Judas Tadeo con Judas Iscariote. Les hablaré a mayor profundidad en la siguiente ocasión. Bueno, pues que Dios los bendiga y hasta la próxima.